Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias, sobre todo para poner un poco en contexto lo que está sucediendo en el día de hoy con Credit Suisse. Y también tenemos alguna noticia más interesante, más enfocada en lo que es el mercado cripto. Luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico, así que comenzamos revisando las noticias. La primera noticia que tenemos para el día de hoy es que Goldman va a comprar la cartera de bonos de Silicon Valley Bank. Otra noticia, sobre todo relacionado ya con Credit Suisse, es que el Banco Nacional Suizo en un inicio rechazaba el realizar comentarios sobre la situación que estaba aconteciendo, pero ahora iréis viendo qué es lo que ha ido sucediendo a medida que pasaban las horas a lo largo del día. Tenemos por aquí que solicitaron al Banco Nacional de Suiza una demostración pública de apoyo y al final, a pesar de lo que comentaron en un inicio, acabaron decidiendo que el Banco Nacional Suizo va a proporcionar liquidez a Credit Suisse si es necesario. Entonces, esto es lo que ha aliviado un poco ya al final de la sesión de hoy, pues todo lo que estaba sucediendo, esa situación que había de, en cierta manera, bastante incertidumbre con lo que podría llegar a pasar. Pero bueno, en este caso parece ser que van a tener el respaldo, así que, probablemente vaya a salir un poco mejor la cosa de lo que se podría esperar en base a lo que hemos visto que ha sucedido. Bien, más cosas que comentar. Respecto a lo que son los tipos de interés, comentábamos en vídeos anteriores cómo la gente se estaba inclinando un poco más hacia lo que es todavía una subida de 0,25, pero la verdad es que ahora mismo la situación está bastante 50-50. Como podéis estar viendo, más o menos podríamos decir que un 49% está apostando porque no va a haber subidas de tipos y un 50, casi uno, o sea, porque es 50,9, está diciendo que todavía podemos llegar a tener una subida de 0,25. Yo personalmente creo que tanto si pasa una cosa como si pasa otra, el contexto no cambia demasiado. Así que nos daría en cierta manera igual si sube o no 0,25 más. Yo creo que la cosa no va a cambiar ahí. Lo importante es que no suba 0,5. Ya descartábamos en cierta manera esto por los datos del IPC que tuvimos hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, pero recientemente lo estuvimos comentando. Y además, teniendo en cuenta la situación que está pasando el sector bancario, sería pues aún meterle más presión al sector con una subida de tipos agresiva. Entonces, tanto si sube 0,25 como si no sube más, yo creo que estamos ya cerca de alcanzar el techo de tipos de interés. Y de hecho, para que os hagáis una idea de lo que está opinando ya la gente, los comerciantes están valorando que puede incluso haber recortes hasta, en los próximos 12 meses. Que yo diría incluso que antes de acabar el año, porque me suena haberlo leído, aunque no salga justamente en esta noticia, pero antes de que acabe el año ya daban esa posibilidad de que incluso tuviésemos un recorte de tipos de interés. Sí que es cierto que si la semana que viene, que tenemos la decisión de tipos de interés, vemos que no suben los tipos, a partir de ahí sí que esperaríamos que para las próximas ocasiones pudiesen ya empezar a valorar el bajar esos tipos de interés. También habrá que ver cómo evoluciona el IPC, porque si vemos que se dispara de forma agresiva por no seguir subiendo los tipos de interés, entonces ahí podrían cambiar las cosas. También hay que ver cómo evoluciona el sector bancario, pero de momento vamos a centrarnos en lo que tenemos la semana que viene y ya iremos poco a poco analizándolo en los análisis diarios, la evolución del contexto. Así que nada, si quieres estar pendiente a esos vídeos, recomiendo que te suscribas. Y ya para finalizar con el análisis de hoy, quería comentar lo siguiente, y es que como decíamos en el vídeo de ayer, esta podría ser la wallet que contiene ese billón de BUSDs que van a ser destinados a realizar compras que había comentado CZ ya recientemente en uno de sus tweets. Recordemos que esas compras van a ir principalmente a tokens como Bitcoin, Ethereum, BNB
y otras criptos. Cuando dice otras criptos, yo imagino que serán principalmente del top 100. Raro es si se va a comprar alguna shitcoin por ahí perdida, pero yo creo que en gran manera sobre todo van a intentar barrer hacia casa y probablemente parte de esas compras, o la mayor parte de ellas incluso, puede ir directamente a BNB. Ahora mismo estamos viendo que se ha movido bastante capital del que había aquí, todavía queda muchísimo, o sea, eran 1.000 millones de BUSDs y ya han movido pues unos 130. Así que vamos a ver si en los próximos días esta cantidad sigue disminuyendo y sobre todo a ver si esto puede llegar a tener algún tipo de impacto en lo que es el precio. Así que nada, dicho esto, vamos a pasar ya con el análisis técnico y comenzamos revisando la situación, en este caso del SP500. Para comenzar, lo que voy a hacer va a ser ya borrar esta estructura que teníamos aquí del pasado, porque estamos viendo algo muy interesante aquí, y es que el SP500 parece haber encontrado cierto equilibrio en estos niveles, con lo que vamos a establecer aquí una estructura para las próximas semanas, una estructura que utilizaremos para estar analizando el contexto del mercado y sobre todo poder observar esas huellas para luego determinar la posible dirección del próximo movimiento. Así que por el momento vamos a establecer estos niveles, tendríamos la parte baja sobre los 3.810 y luego la parte alta sobre los 3.937. Por el momento sí que es cierto que el T secundario podría demostrar en cierta manera un poco de debilidad, pero habrá que ver cómo se desarrolla la estructura si se sigue desarrollando las próximas semanas. Lo interesante es que mantenga este equilibrio en estos niveles, que además tiene aquí dos niveles bastante importantes, y si no, el siguiente nivel sería la zona de los 3.700. Mientras nos mantengamos en esta zona, creo que son huellas positivas, pero habrá que ver si a lo largo del desarrollo de la estructura esto se confirma. Que ahí es donde tenemos que ir analizando de qué forma pues, se va desarrollando la estructura, y ahí es donde en las huellas podremos observar si se puede llegar a dar un giro de mercado o si por el contrario vemos una redistribución para luego buscar niveles operativos más bajos. Así que por el momento el SP500 lo dejamos por aquí y vamos a revisar Bitcoin. Bitcoin en el día de hoy, bueno, vamos a comenzar primero en el diario revisando qué es lo que sucedió ayer, porque ayer, como veis, tuvo un cierre bastante feo. No me gusta, ya comentábamos ayer cómo este cierre pues es una huella de debilidad, desgraciadamente. Vemos aquí cómo el volumen es muy grande y la mecha que ha dejado también. No ha sido capaz el precio de romper esta zona de resistencia que tenemos sobre los 25.200, una resistencia que, como os dije, cuanto antes rompamos mejor, porque si se retrasa más, probablemente esto lo único que haga es que tengamos que considerar esto como una señal de debilidad, debido a que aquí en estos niveles estarían entrando operadores de forma agresiva en ventas, y ya hemos visto, sobre todo en esta última vela, como os comentaba, que ha habido absorción de ventas y se ve claramente en el volumen. Más que nada porque a pesar de que esos compradores han seguido presionando, los vendedores han entrado de forma agresiva y en el volumen es donde nosotros podemos ver esta aparición de los institucionales y viendo un poco sobre todo la acción del precio que estamos observando en la vela. Yo diría que por el momento parece ser que esos compradores no han tenido la fuerza suficiente como para romper esta zona con solidez. Y de hecho es que nos mantenemos en estas últimas horas todavía debajo de lo que es la resistencia que tenemos por delante. Eso no significa que no vayamos a romperla. Recordemos que en el vídeo de ayer os decía que incluso podría ser positivo buscar primero un poco de liquidez para luego atacar con más fortaleza, porque aunque ya lo haya hecho en este movimiento, sí que es cierto que este otro movimiento en un inicio iba con bastante agresividad, pero este tipo de movimientos tan verticales no son sostenibles en el largo plazo. Entonces, si tenemos alguna búsqueda de liquidez a otros niveles operativos un poco más bajos, como por ejemplo los 22.800, creo que entonces todavía podríamos mantener ese escenario alcista en el medio plazo. Ahora bien, si vemos un rechazo operativo una vez más a esta zona, reingresando dentro de la estructura anterior, que os recuerdo que es esta estructura operativa,
ahí la cosa sí que se estaría poniendo muy fea y las huellas de debilidad serían bastante importantes. Todavía no ha sucedido eso, así que vamos a esperar a ver cómo reacciona el precio a estos niveles. Y para eso, de hecho, y para el análisis de hoy, he realizado aquí una estructura que vamos a analizar en 15 minutos para ver un poquito qué es lo que está haciendo en estas últimas horas. Por el momento ha encontrado cierto equilibrio en estos niveles. Todavía no hemos tenido un movimiento de corrección importante en lo que es el gráfico de 4 horas, por ejemplo. O sea, seguimos más o menos en la zona. En el gráfico de 4 horas, como veis, todavía está aguantando el VWAP semanal. Pero sí que es cierto que a pesar de esas compras no hemos visto que el precio ataque con fuerza, que es lo que tendríamos que ver. Que el precio tuviese intención de romper esos 25.000 por las órdenes de compra y esa presión compradora que están metiendo los operadores que quieren llevar el precio a niveles operativos más altos. Entonces, vamos a analizar qué es lo que está pasando en esa estructura, que podría ser lo que nos dé huellas para el próximo movimiento. Recordemos que en este caso venimos de un contexto bajista, porque aquí hemos visto un giro de mercado bastante agresivo. Ahora bien, en esta zona de equilibrio parecía ser que el VWAP aguantaba bastante bien, pero aquí ha sucedido algo en estas últimas horas que ha podido desequilibrar un poquito el análisis. Sobre todo, no veíamos capacidad al precio de alcanzar la parte alta, tampoco la parte baja, precisamente por esas compras que comentábamos en torno al VWAP, pero aquí hemos tenido un movimiento bastante importante que de hecho si hacemos zoom veréis aquí que el volumen también ha aumentado bastante, presencia institucional. Este movimiento ha venido justo a sacudir la zona de máximos. Después de esto ha reingresado en la estructura, vamos a ver incluso en gráficos de un minuto cómo se vería esto, pero como veis tuvo esta pequeña sacudida, reingreso y test a la parte alta. Después de esto, ¿qué sucedió? Pues vais a ver el cambio del contexto, porque tras el test tuvo esa muestra de debilidad alcanzando la parte baja. Sí que es cierto que todavía no ha sido capaz de romper la parte baja, pero como veis ya el VWAP no ha actuado como un soporte y esto ya son pequeñas huellas de cambio de contexto en el corto plazo. ¿Estas huellas qué nos estarían indicando? Pues principalmente debilidad. Ahora bien, lo siguiente para dar continuidad a este movimiento bajista y para valorar algún tipo de operativa tendría que ser ver una ruptura de la parte baja y aquí en el test sería donde podríamos valorar nosotros el short en caso de tener una consolidación de la ruptura y luego ya pondríamos objetivos pues más bajistas, como por ejemplo el VWAP mensual en torno a los 22.400 incluso. Vamos a ver también en el gráfico de una hora cómo se vería esto, pero yo creo que esa podría ser una zona interesante. También tenemos este otro uptrust del gráfico de 4 horas en torno a los 22.800, ese podría ser también otro objetivo, pero lo principal de esto es que tenemos que ver esa ruptura y esa consolidación. Claramente tiene que confirmar esta ruptura para determinar que esto ha sido el movimiento de sacudida, porque de otra forma aquí también hemos tenido una posible sacudida. Lo único que estábamos viendo que también se había dado un cambio de contexto con esta muestra de debilidad. Tras un posible reingreso, para valorar el escenario alcista, lo que tendríamos que ver ahora sería una muestra de fortaleza agresiva. Y justamente luego lo contrario para valorar una compra, una ruptura y un test. Ahora bien, ese sería más el escenario secundario por todas las huellas que hemos estado analizando en esta estructura. Así que vamos a ver en las próximas horas qué es lo que decide hacer el precio y en base a ello nosotros pues nos iremos adaptando para valorar algún tipo de operativa. Entonces, nada, dicho esto, creo que no hay mucho más que comentar por aquí. Vamos a revisar las herramientas, comenzando por Bookmap. Vamos a poner esto por aquí. Vale, tenemos ya por aquí Bookmap y en Bookmap estamos viendo algunas zonas de compras bastante interesantes, como por ejemplo los 24.000, 23.800 e incluso los 23.500. Vemos bastante intención de compra en todas estas zonas intentando proteger al precio. Vamos a revisar el multibook porque por parte de las ventas ahora mismo tampoco estoy viendo nada. Sí que es cierto que sale un poco de presión vendedora sobre los 24.580, pero no es comparable a lo que hay aquí por parte de las compras. Aquí en el multibook lo que estamos viendo es
parecida a lo que ya comentábamos en los futuros de Binance. Lo único que en este gráfico sí que vemos también una barrera de ventas muy importante sobre los 25.000. Que esto ya sería lo más clave en este gráfico, porque por ejemplo se ven también algunas compras, aunque bastante distribuidas en diferentes zonas. Pero bueno, parece ser que aquí también se ve bastante intención de defender al precio en estos niveles. Vamos a revisar los mapas de liquidaciones, que hoy parece ser que este ya está cargando bastante bien. Y vamos a cargar este de aquí. Esperemos que hoy no falle este de aquí. Efectivamente, no va a fallar. Perfecto. Pues aquí en el mapa de medio plazo vemos sobre todo bastante liquidez en torno a los 20.360. Nos quedan un poco lejos estos niveles, pero bueno, yo lo comento porque es más de cara al medio plazo. En este otro mapa de liquidaciones lo que vemos sobre todo es bastante más liquidez por parte de los long. Tenemos un poco de liquidez por parte de los short en torno a los 26.033. ¿33? Los clusters de longs donde más liquidez estamos viendo serían los 23.395, 22.540, 21.580 y los 20.303, que de hecho esta zona es donde más liquidez se ve acumulada. Vamos a ver los mapas de corto plazo y revisamos también los CVDs, a ver si por aquí podemos ver algo interesante. Sí que es cierto que quizás Bitfinex ha vendido con cierta agresividad en este último movimiento bajista, incluso adelantándose un poco a él. Pero aparte de eso tampoco destacaría nada, creo que en general están siguiendo todos al precio. Vamos a ver si desde algún otro exchange o incluso desde los futuros pudiésemos ver algo diferente. A ver si carga esto, le está costando un poquito cargar esta información. Vale, ahí está. Por parte de los futuros, yo diría que no. En general siguen todos al precio, quizás Kraken está un poco más lateral, pero tampoco considero que eso nos pueda decir demasiado. Y Huobi está siguiendo al precio, así que nada, poco que comentar por aquí. Vamos a revisar los mapas de corto plazo. Y atención porque tenemos mucha liquidez en los 26.020. Atención a esto porque esto en el corto plazo puede ser muy importante. Sobre todo si en el corto plazo viésemos algo de este estilo. Si vemos de repente una búsqueda de liquidez a esos 26.000 y luego otro rechazo a la zona operativa, eso daría más fortaleza a lo que es el escenario bajista. Pero una vez más tendríamos que esperar luego al posterior test de consolidación para valorar ahí otro short. Si no, podríamos esperar a la muestra de debilidad y luego una vez más en la ruptura, ahí sí que también podríamos valorar la operativa en short. Pero sobre todo si vemos esa búsqueda de liquidez en esta zona. Por eso estoy contemplando ahora este escenario, porque se ve muchísima liquidez en el corto plazo en este nivel. Sí que es cierto que se ha ido retirando a medida que han ido pasando las horas, pero todavía queda bastante liquidez. Vamos a comentar este otro mapa también, aunque yo creo que vemos algo parecido. Desde los 25.350 hasta los 26.090. Así que nada, espero os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, se agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.